Hola chicas, buenos días, todavía son días. Sí está prendido esto, ¿no? Bueno, no, preguntado. Ajá, sí funciona. Ah, chingón, hombre. Ya, ahora sí. Perdón, chicas. Bueno, digo chicas porque no me veo puras mujeres conectadas. Esperamos que estén bien, que no haya ningún problema. Que todas estén escuchando, ¿sí? Para que le demos continuidad a lo nuestro, ¿no? A ver, rayando. Rayando el señor Brian. Tienes falta, Brian. Baja la mano. No, no es cierto, Brian. Ya tienes asistencia. Entraste rayándole al tiempo. No sé, es que me estaba fallando el internet y me estoy conectando por mi datos. Uy, hijo. Ah, no te preocupes, hijo. Ya de por sí tienes asistencia. Entraste en los 10 minutos de iniciar la sesión y todavía tienes asistencia. Gracias. Es que me encanta ser malvado con ustedes. Es parte de mi naturaleza. Si yo no los hago sufrir, ¿quién? Para que se acostumbren a la mala vida. Profe, yo ya sufro cuando lavo los trastes todos los días. Ah, no, hija. Y luego con el agua refría, ¿para qué? No, 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 si han de terminar tus manos, todas piezas por esa agua fría que sale, luego estarle tallando ahí con el lavatrastes y cuando haces, por ejemplo, cosas aguaditas, bueno, no hay tanto problema. Pero cuando haces, por ejemplo, huevo o cosas que se llegan a pegar, no, es una batalla infernal. Nah, te entiendo, hija, no te preocupes. Ay, yo me equivoqué. Muy bien, chicos, entonces, después de este brevario cultural, viene la pregunta de los 20 millones. ¿Alguien tiene alguna duda? Ah, no. Ya que insista. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta el día de hoy? No, profe, de hecho ayer con la tarea que dejó, creo que incluso aclaré otras dudas que tenía. Sí, tengan en cuenta que yo por eso les dejo determinadas tareas para que ustedes precisamente puedan apoyarse. Y muchas ocasiones, general, los documentos que se les dejan son documentos de otras universidades, por ejemplo de la UNAM. Algunos son pocos documentos que ha sacado la universidad y otras son, por ejemplo, de la Suprema Corte. ¿Sale? La única ocasión, muy pocas ocasiones ocupo derecho comparado, sí, derecho comparado constitucional. Digo, no cambia mucho, pero es muy raro que yo ocupe ese tipo de área científica, el derecho comparado internacional, y máximo el derecho constitucional comparado, ¿sale? Pero, la otra vez, está yo leyendo, Argentina comparte más bien en su teoría de derecho constitucional muchos aspectos con nosotros. Por esa razón les dejé el video de este maestro argentino, ¿sale? Yo siempre les recuerdo, ustedes leen los archivos que vienen ahí, hagan los exámenes de prueba que van en relación al archivo que está en plataforma, ¿vale? Siempre se los he dicho.
Ya están habilitados los temas 3, 4 y 5. Ajá, 3, 4 y 5. Ya están habilitados. ¿Sale? Que son los temas que van a venir para este parcial. Y los demás, 6, 7, 8 y 9, vienen para el último. ¿Sale? Bueno, si no hay dudas, pasaremos entonces a lo que nos truje. Coordinen coloquialmente. A lo que nos interesa. A lo que nos afecta, nos atañe y desatañe, como lo es precisamente los ámbitos de validez de la Constitución y aspectos interpretativos de la misma. ¿Vale? En cuanto a la Constitución, recordemos que era una norma, ¿no? Comparte ciertas características, ciertas similitudes. Sin embargo, tiene notas que la hacen totalmente diferente de cualquier norma de carácter tradicional. ¿Vale? Tales son, por ejemplo, el aspecto del órgano creador, los efectos y muchos otros aspectos. La jerarquía de normas, su importancia, el mecanismo de modificación y el ámbito de aplicación. ¿Sí? Recordemos que la Constitución Federal, la Constitución de México, aplica aún y cuando esté dentro de un estado, es decir, aún estando aquí en Puebla, la Constitución Federal tiene una aplicación, ¿sale? Aún en la punta, en la mera puntita de Chiapas, que prácticamente nos separa con Guatemala sobre un río, pues hasta ese punto tiene efectos la Constitución, ¿sale? Hasta ese punto. Igual del otro lado, en el río Bravo, también tiene efectos la Constitución, en ese punto. A lo mejor no habrá, como dicen coloquialmente, muro, no estará el muro, pero hasta en ese punto también la Constitución surte su efectividad plena. ¿Vale? Para ello entonces debemos entender el por qué la Constitución tiene todavía aplicación en esos aspectos. Tales son, por ejemplo, los diferentes ámbitos de validez. El primero de ellos, o el primero que vamos a revisar, es el ámbito material de la Constitución. ¿A qué me refiero con esto? En este sentido, la Constitución es una norma tan fuerte y tan poderosa que no necesita ninguna otra o ninguna condicionante especial para poder existir, ¿sí? La única razón por la cual existe la Constitución es porque un pueblo o una sociedad así lo desea. Si no existe el deseo de la población de crearse o de regirse bajo una norma máxima para poder crear un Estado, entonces la Constitución no tiene ningún sentido. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si ustedes, por ejemplo, quieren irse a un territorio que que no le pertenece a ningún país, y en ese lugar ustedes crean su propio Estado, técnicamente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no sería un Estado, sería una monarquía, sería tal vez a lo mejor un imperio, pero jamás un Estado. ¿Por qué? Porque ustedes lo están creando, lo está creando una sola persona, ¿sí? Entonces, aun y cuando ustedes le llamen Constitución, ¿sí?, no es dable o no es factible que se le llame un Estado constitucional. Se le llamará tal vez una monarquía o un imperio constitucional, pero jamás un Estado constitucional. Porque no hay población que otorgue precisamente la facultad del consentimiento, la aceptación, esa renuncia de derechos para poder considerar la existencia del Estado. ¿Vale? Entonces es un elemento muy importante. Por eso la Constitución es una norma en sí misma. O sea, es totalmente independiente, es tan grande y tan gigantesca la Constitución como
el Estado que la quiera crear, ¿sale? El ámbito espacial, precisamente el lugar de aplicación de las normas. Yo les puse aquí, en esta diapositiva, una imagen sin división política de los Estados Unidos mexicanos, porque todo en todo ese espacio geográfico tiene efectos la Constitución, ¿sí? En todo ese espacio geográfico, ¿sale? Sin embargo, el derecho internacional ha dado algunas extensiones de terreno o de espacio geográfico. Entre ellas encontramos precisamente lo que se conoce como el mar territorial, ¿sí? Que forma parte precisamente de nuestro territorio. También tenemos el espacio aéreo, ¿sí? El cual también es perteneciente al Estado mexicano. También tenemos el subsuelo, los zócalos submarinos, que también pertenecen al Estado mexicano, ¿sí? También tenemos como propietario de nosotros la plataforma continental, ¿sí? Que también nos pertenece a nosotros. Y los espacios tradicionales, como lo son los estados, ¿sí? Y las islas de Revillagigedo y ya. Listo, chicos, perdón. Problemas técnicos. Ya estamos aquí de nuevo. Entonces les decía yo, que todo eso que nos ha dado el derecho internacional y forman parte de lo que es nuestro territorio, ¿sí? O sea, todo eso es nuestro territorio. No hay ninguna aspecto que no quede fuera. Incluso las dos islas que maneja la Constitución que forman parte de nosotros, ¿sale? También la otra isla, Islas Marías, también pertenece a nosotros. Isla Mujeres pertenece a nosotros, ¿sale? Entonces esos aspectos que forman o estén dentro de lo que es el mar territorial, pues son de México, ¿sale? Decíamos también en el ámbito temporal, que creo que ya lo habíamos empezado a platicar, y referente a la situación de que la Constitución técnicamente debe de renovarse constantemente, ¿sí? O sea, la Constitución no puede quedarse siempre estancada en el aspecto creador de ella misma, ¿sí? O en el momento creado, en el momento en que se creó la propia Constitución, porque las condiciones cambian, ¿sí? En ese tiempo, pues no había la necesidad, o quién iba a pensar, ¿no? Que se les iba a dar un voto o la capacidad de votar a las mujeres. Quien en ese tiempo, en 1917, iba a pensar que la Constitución tenía que ahora asegurar el aspecto relacionado con las personas del mismo sexo, ¿sí? ¿Quién iba a pensar que en la Constitución también se iba a buscar una interpretación amplia para poder señalar las facultades, por ejemplo, o ampliar el término familia,
¿sí? ¿Quién iba a pensar a lo mejor en todo eso en 1917? Pero eso es, como siempre lo he comentado, el aspecto en el que nace la propia Constitución. Y si ésta se debe de adaptar a nuestras necesidades. ¿A cuáles son nuestras necesidades? Pues que se regule la mayor cantidad de supuestos posible y que sea funcional la propia Constitución. ¿Vale? Desgraciadamente la Constitución se encuentra vigente, pero en ocasiones no es funcional su existencia. ¿Vale? Entonces la Constitución siempre debe de estar actualizada, o cambiarse o modificarse. ¿De qué aspectos? Ahora, en el ámbito personal, la Constitución solamente protege a aquellas personas que sean miembros de la sociedad. ¿Quiénes son los miembros de la sociedad? El nombre de la diapositiva lo maneja de manera clara. Solamente son los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? En una definición muy estricta, ¿sí?, muy cerrada, hablamos de definición únicamente respecto a las personas que hayan cumplido una mayoría de edad. ¿Sale? Es decir, jóvenes de 18 años. Son los únicos a quienes se les van a poder aplicar las disposiciones constitucionales. ¿Por qué los extranjeros no? Porque los extranjeros no pertenecen a ese grupo selecto llamado ciudadanos, a no ser que deseen o formar parte precisamente de ese grupo, ¿sí? Cuando el extranjero renuncia a su nacionalidad de origen y adopta la mexicana, entonces ya formará parte del grupo de los selectos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Así es. Sí, sí, profe. Muy bien. Seguimos adelante. Una vez que nosotros ya vimos precisamente cuál es los ámbitos de aplicación de la Constitución, pasamos a ver un tema que es muy importante para la doctrina del derecho constitucional, que es la interpretación de la Constitución, ¿sí? Este fenómeno de aprendizaje de la Constitución es realmente demasiado complicado. Es un tema extremadamente delicado el que debes de tocar cuando tú dices que o que quieres o pretendes interpretar la Constitución. ¿Por qué? Primero, la Constitución mexicana está hecha en un lenguaje, ¿sí?, especial para la gente de ese tiempo. Bien es cierto, muchas de sus palabras, o prácticamente está redactada en nuestro idioma, ¿sí? Hay palabras que por su semántica, su significado, se deben de entender de otra forma, ¿vale? Por ejemplo, cuando la Constitución te dice que toda persona tenía derecho a una vivienda, ¿no? Si yo les pregunto, y es pregunta, por cierto, para su participación del día de hoy, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden cuando la Constitución les dice que deben de tener una casa digna? ¿Una casa digna? O sea, un hogar. Una casa digna. Ok, pues que yo tengo derecho a un techo, a no estar tal vez sufriendo en la calle, o sea, ante cualquier, ¿cómo podríamos decir? Ante cualquier contingencia, no sé, una tormenta, o sea, tengo derecho a un hogar con servicios tal vez muy básicos. También puede ser, profe, que... Ay, perdón. Ajá, muy bien, gracias. ¿Algo más que le quieres agregar a Brian?
Jacqueline, hija, te escucho. No sé, también puede ser que tengo derecho a la luz, al agua, A servicios públicos, ¿no? eh, servicios públicos. Muy bien. Perfecto. Y entonces ustedes. Jessica, tienes la manita levantada. Sí, profe, se podría decir que algo estable que cuente con los recursos necesarios para uno poder sobrevivir. Para poder sobrevivir. Podría ser. No se me hace tan descabellada la idea. Pero ya se dieron cuenta cómo con una simple frase salieron tantas interpretaciones. ¿Quién de ustedes imaginó que esa frase significaría la creación del Infonavit? Díganme, ¿quién se lo imaginó? Pues efectivamente, no creo que alguien se hubiera imaginado que cuando la frase, la tendencia a un derecho a una casa digna, a un techo digno, significaba la creación del Infonavit, ¿sí? Y así fue, de hecho, precisamente, la interpretación de ese fragmento constitucional da origen al Infonavit. Actualmente, ¿qué es lo que hace el gobierno? Bueno, pues el gobierno ya no te da una casa. ¿Sí? Lo que hace el gobierno es precisamente construir las casas, en ocasiones, no en todas. En otras te proporciona los materiales para construir. Pero jamás hubiéramos pensado en eso. Es como si yo les pregunto, ¿ustedes qué entenderían de la siguiente frase? El derecho a la información consiste en dar a conocer, buscar y obtener cualquier tipo de información que usted desee. Mm, Veamos, Clara. Profe, perdón, ¿puede No repetir la sé, frase? no se me ocurre nada, profe. No, pues no, bien. Nadie. Podría, bueno, podría ser, a lo mejor está equivocada, que no sé, si alguien pide información de como datos personales, se podría decir, o que lleva eso, pues creo que no está negado o no se le deben de prohibir porque pues básicamente también son como sus derechos. Ok, muy bien, Clarita, gracias. ¿Quién me falta de participación? Déjame ver. Ya está Clara. Aranza no está. Clara ya. Daniela no está. Brian ya participó. Me falta la señorita Carla. Ok. Me falta la señorita Carla, la última persona que me falta por obtener participación. ¿Tú qué? ¿Tú cómo interpretarías? A ver, Carla, te vas a cambiar la pregunta para que se te complique la existencia un poco. ¿Cómo interpretarías el artículo sexto constitucional referente al derecho a la información? ¿Cómo los demás? Bueno, te escucho, Carla, dime. Ah, mm, ¿Cuál artículo dijo, perdón, profe? Sexto constitucional.
¿Te escuchamos, Carla? No, profe, no. Ok. A ver, el texto constitucional hace referencia a todo lo relacionado con la información, ¿sí? Sin embargo, hace referencia a la información gubernamental. Por esa razón, como información gubernamental, dio origen precisamente a la creación primero del IFAI, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información, y posteriormente del INAI, ¿sale? Que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Sí? Así de simple, digo, por la misma Constitución señala precisamente que todo ciudadano tiene derecho a recibir una información gubernamental, ¿sí? Salvo sus debidas excepciones. ¿Cuáles son sus debidas excepciones? Información particular, información privada, información que sea considerada de seguridad nacional. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, no, esa es la diapositiva. Entonces, disculpen. Entonces hay muchas formas de interpretar la Constitución referente precisamente a cómo la vamos a ir necesitando, ¿no? O sea, cómo ustedes, como estudiantes, trataron de buscarle un sentido a la Constitución, ¿sí? Por ello, uno de los mecanismos de resolución, perdón, de interpretación de la Constitución es a partir del resultado que ésta crea. Es decir, ¿qué voy a obtener de la interpretación? ¿Cuál es el primero? Por el resultado, que puede ser literal, puede ser extensivo o puede ser restrictivo. Cuando nosotros hablamos de una interpretación literal de la Constitución, no hacemos más que, literalmente, aplicar lo que ésta dice. No hay más. Si la Constitución dice que el pescado, que todos los pececitos de México deben ser verdes, pues veamos la forma en que todos los pececitos de México deben ser verdes. ¿Vale? Si la Constitución dice que debemos hacer que el cielo se vea morado, pues el cielo lo debemos hacer morado. ¿Sale? Entonces, perdón. Entonces sería, ahí viene precisamente esa parte de la interpretación literal, ¿no? O sea, no vamos más allá de lo que dice el propio texto constitucional. Por eso se llama interpretación literal. Es una forma de resultado. También tenemos, por ejemplo, la interpretación extensiva, que hace referencia a ampliar lo que dice la Constitución para obtener un mayor número de resultados o un mayor número de casos que puedan aplicarse, puedan englobarse en el supuesto constitucional, ¿no? Por ejemplo, si la Constitución dice que los pescados deben ser verdes, en una interpretación extensiva, ¿sí? Dice, bueno, la Constitución dice que deben ser verdes, pero no dice qué tipo de verdes. Entonces vamos a agarrar muchos colores verdes de diferentes tonos y vamos a pintar los pescaditos de verde. Y entonces vamos a tener que todos los pescados parten del color base que es verde. Pero vamos a tener verde tornasol, verde clarito, verde agua, verde azulado, verde amarillento, verde grisáceo, verde pistache, verde bandera, verde militar, ¿sí? Va a haber muchos tipos de verde. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que hace la interpretación extensiva. Aumentar el número de supuestos o de casos que señala la propia Constitución. ¿Sí? Bien. Y por último tenemos la interpretación restrictiva. ¿Qué significa esta ley? O, perdón, esta interpretación. En este caso,
cuando nosotros agarramos el texto constitucional, ¿sí? Debemos disminuir, ¿sí?, todos los opuestos a los pocos que coinciden de mayor manera con el texto constitucional. Me explico mejor. Decíamos que la Constitución dice que todos los pescaditos deben ser verdes, ¿sí? Una interpretación restrictiva solo me va a decir únicamente aquellos colores verde que más se parezcan a la base, ¿sí? Y entonces aquellos verdes que se parezcan más a la base son los que se quedarán en el texto constitucional. ¿Sale? No sé si hasta acá tengan alguna duda, chicos. ¿Tienen dudas? ¿No? Bueno. Después tenemos precisamente otro tipo de interpretación de la Constitución basada en el órgano, ¿sí?, que va a realizar la interpretación. En este caso tenemos igual 3 tipos de interpretación, que es la interpretación auténtica, judicial y doctrinal. La interpretación auténtica es aquella que se produce por el órgano creador de la ley. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Significa entonces que nosotros, el pueblo, somos capaces de interpretar la Constitución y darle el sentido que nosotros queramos. Por eso se llama, ¿sí?, interpretación auténtica. ¿Qué fue o qué poder es el que creó la Constitución? El poder constituyente. Pero, basado en lo que ustedes vieron en el poder constituyente, este crea la Constitución y desaparece. Por ende, ¿quiénes son los encargados del mecanismo de modificación en la Constitución? Pero es el constitutivo. Casi, no tienes el nombre, pero casi latinas. En una interpretación auténtica, si el pueblo no puede interpretar la Constitución, ¿quién la interpreta? ¿El presidente o el representante? No. La jurisprudencia. Qué bueno que estamos en clases en línea, hija, porque ya estarías de adorno en el techo. ¿Qué es la jurisprudencia, hija? Ah, no, creo que me equivoqué, profe, perdón. Obviamente la respuesta es no. ¿Sí? Si el pueblo no puede interpretar la Constitución, ¿quién la interpreta en lugar del pueblo? ¿Se dan? Quien hace la interpretación de manera auténtica es precisamente el poder constituido, es decir, el Congreso de la Unión. Ellos son precisamente los que hacen la interpretación auténtica en el caso o en este caso particular. ¿Por qué? ¿Qué representan el Congreso de la Unión? Pues precisamente el órgano facultado para crear leyes que tiene su fundamento o su origen en la Cámara de Diputados, ¿sí?, que son los representantes del pueblo. ¿Sale?
Cuando nosotros queremos una interpretación auténtica de la Constitución, nos debemos de remitir al periódico oficial del Estado para que después él, o este órgano precisamente, se encargue de interpretar el fenómeno constitucional. ¿Sale? Bien. En cuanto al órgano judicial, ¿sí? ¿Quién se imaginan ustedes que sea? ¿Quién se imaginan ustedes que interpreta la Constitución con base en el órgano La judicial? Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, Brian. Correcto. Así es. Perdón, es que fui al baño y apenas lo alcancé a escuchar, pero sí estoy aquí. Brian, nada más una cosa, hijo. Poco más de tacto en tus comentarios. No sé si me entendiste. No, pero sí, profe. A ver, Brian, ¿cómo que no, pero sí? Es que no le entendí muy bien. Es que estoy así muy movido ahorita. Bueno, después te mandaré a qué me refiero. En efecto, lo que dices, compañero Brian, es correcto. Es la Suprema Corte el único órgano facultado para interpretar la Constitución. El único, ¿eh? O sea, nadie más que la Suprema Corte puede interpretar la Constitución. Nadie. ¿Sí? Y como nadie puede interpretar la Constitución, entonces todo lo demás es una aplicación de lo que ha dicho la Suprema Corte. ¿Vale? Entonces, si ustedes quieren o buscan obtener una interpretación de carácter judicial, nos debemos de remitir a lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia. ¿Vale? Por último, ¿sí? ¿Quién se encarga de una interpretación doctrinal? En este tipo de interpretación, quienes la realizan son precisamente personas estudiosas del derecho, lo que nosotros conocemos coloquialmente como intelectuales en el derecho. Ellos son los únicos que van a estar checando precisamente qué dice la Constitución y van a ir sacando sus criterios en razón a las diferentes exposiciones, diferentes teorías, diferentes puntos de vista que han estudiado a lo largo del tiempo. ¿Vale? Por eso se le llama de carácter doctrinal. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a las características de interpretación de la Constitución, se deben de seguir las siguientes. ¿Por qué? Porque la Constitución no puede tener el mismo tratamiento que una norma. Porque la norma lo que busca es aplicar la Constitución de manera indirecta, ¿sí?, a una situación en particular. ¿Sabe? Bueno. En ese sentido, primero debemos entender que para poder interpretar la Constitución debemos de buscar el contenido finalista de la misma. ¿A qué me refiero con este punto? Me refiero precisamente, o me refiero concretamente, a que lo que voy a interpretar de la Constitución sea la razón última de esta. ¿Cuál es la razón última? El famoso lo que quiso decir el legislador primigenio. ¿Sale? He ahí precisamente la razón última. ¿Qué quiso decir el sacerdote cuando llegó, por ejemplo, allá perdón, ¿sí? Perdón, chicos, se me fue un poquito de chocolate la saliva. Decíamos entonces que el contenido finalista buscamos la razón última de la Constitución, es decir, ¿cuál fue la intención del creador de la Constitución? Sí, del legislativo de 1917.
¿Cuál fue la razón? ¿Por qué querían crear una constitución? ¿Sí? ¿Y por qué la crearon de esa manera? Y entonces a través de la interpretación de contenido finalista vamos a poder entender el por qué el legislador lo hizo de esa manera y por qué ha tenido que sufrir cambios o modificaciones lo que dijo el legislador, ¿sale? Esa es una regla de interpretación, buscar siempre lo que dijo el legislador primigenio. El segundo punto, que es un criterio amplio, liberal y práctico. ¿Qué significa estas palabras? Cuando hablamos de amplio, liberal y práctico, significa que trate de abarcar la mayor cantidad de supuestos, ¿sí? Para que tenga una funcionalidad mayor, ¿sale? Si yo interpreto de tal forma que no pueda abarcar la mayor cantidad de casos prácticos o de casos, ¿sí?, el fenómeno no funcionará. ¿Por qué? Porque siempre debe haber alguien que él ponga en práctica, ¿sí?, todo lo que sabe. Por ejemplo, vamos a poner una situación concreta. Una persona que le gusta andar en patineta, ¿sí?, conoce muchos trucos. Pero ¿qué pasaría si este sujeto, el sujeto que la patineta, se tiene o se topa con otro que tiene más experiencia que él? Pues obviamente él va a ganar el otro. ¿Por qué? Porque tiene experiencia, porque tiene más conocimientos, ¿sí? Y ahí está nuestra palabra clave, más, ¿vale? Por esa razón, la Constitución debe ser interpretada de esa manera amplia y práctica. ¿Para qué? Para que todos los supuestos que más se puedan englobar, que más puedan estar incluidos en esa interpretación, estén. ¿Sí? Para eso debe ser una cuestión amplia, liberal y práctica. ¿Sí? También la interpretación no debe dirigirse concretamente a personas o grupo de personas determinado. La Constitución, en su esencia, no tiene la facultad o la posibilidad de sentenciar de manera directa a ninguna persona, o de que su interpretación se dirija a una sola persona en particular. No. Porque entonces ya no sería una interpretación, ya sería más bien la aplicación de la Constitución a una situación específica, ¿sí? Por eso la Constitución siempre debe de venir, ¿sí?, en sentido general, para que pueda ser aplicada a todos. ¿Sale? Otra, debe ser interpretada como un todo. Es decir, si yo quiero interpretar el artículo 6º constitucional, no debo nada más interpretar el artículo 6º, sino debo de interpretar toda la Constitución para poder leer, encontrar y ubicar cualquier otro artículo que tenga la más mínima relación con el que yo pretendo interpretar. Si yo voy a hablar, por ejemplo, no sé, de amor, no sé, me toca solamente, ¿sí?, pues obviamente los regalos van a ir ad hoc precisamente a la personalidad, a la forma de ser del sujeto a la que le voy a hacer el regalo. ¿Sale? Lo mismo pasa con la Constitución. Su interpretación debe ir precisamente con todos los aspectos de la propia Constitución, como si fuera un regalo. ¿Sí? Tú le vas a buscar algo que le guste, que le agrade, que le sea funcional, que le deje un buen recuerdo, que le sea útil, ¿sí? Y la interpretación constitucional debe ser igual. Debe interpretarse toda la Constitución, no nada más el artículo relacionado, sino deben de venir otros artículos que se relacionan en algún punto, ¿sí? Y ya una vez teniendo eso, entonces ahora sí ya puedo realizar la interpretación constitucional. ¿Sale? Porque todo el aparato legislativo, bueno, todo el aparato normativo de un país pertenece a la Constitución. ¿Sale? También debe valorarse o tenerse en cuenta que la Constitución
es un fenómeno social. Entonces, también en la interpretación que nosotros hagamos de la Constitución debe de ser de tal manera que trate de resolver conflictos o problemas de la propia sociedad. ¿Vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, chicos? No, profe. Ok, muy bien. ¿Sale? Entonces pasamos a los últimos dos puntos. Excepciones y privilegios como criterios restrictivos. ¿Qué significa este punto? El punto sexto. Las excepciones y privilegios como criterios restrictivos. Que la Constitución no puede reprimir como tal, ¿sí?, a aquellos que la hayan afectado. ¿Sí? Por eso es que dice excepciones y privilegios como criterios restrictivos. Solamente ciertos elementos de la propia Constitución deberán tener el carácter de especial. ¿Sale? Tal es el caso, por ejemplo, del fuero al presidente, que antes fue muy utilizado. Es un privilegio que tiene el presidente. Por eso solamente se le aplica al presidente. ¿Vale? Actualmente, con base en las nuevas reformas a la Constitución, se dice que el presidente ya no cuenta con esa protección de carácter constitucional. ¿Sale? Muy bien. En cuanto a los actos públicos... Perdón. Déjenme abrir chat. Tengo dos chats. ¿Sale? Ah, ok. Sí, entonces, vamos ay, Dios. Ya, perdón, disculpen. Se me cayó el cargador y se iba a desconectar la computadora. ¿Vale? Entonces decíamos precisamente que los actos públicos constitucionales ponen armonía bajo interpretación. ¿Qué significa esta parte? En el punto 7, quiere decir que toda la Constitución jamás en la vida, va a realizar algo de manera oculta. ¿Sí? Toda la interpretación constitucional debe ser conocida por todos para que tenga beneficio para todos. ¿Sale? Ello no implica, ¿sí?, no implica de manera necesaria que, por ejemplo, si la Suprema Corte realiza una interpretación, esté obligada a dárnoslas a conocer de manera particular. Es decir, vaya, por ejemplo, a tu casa y te diga, oye, hay una nueva interpretación constitucional, necesitas checarla. O sea, no, o sea, eso es diferente, ¿sí? Con el simple hecho de que la interpretación constitucional salga en el periódico, en el Diario Oficial de la Federación, es más que suficiente, ¿sí?, para cubrir este séptimo punto. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bueno. Gracias, hija, por tu respuesta sincera. ¿Sale? Hay otros tipos de interpretación, tales como, por ejemplo, la interpretación legislativa, que ya hablamos de ella. Se considera también una interpretación de origen, o la interpretación primigenia, primordial de una constitución, ¿no? La que hace precisamente el órgano que representa el poder constituyente. ¿Sí? Espérame, se cambió el ese. Interpretación administrativa. En estos casos, la Constitución se debe de manejar de manera totalmente distinta.
¿A qué me refiero con ella? Primero, la interpretación administrativa no la realiza ni la Suprema Corte, ni la realiza el legislativo. La realiza precisamente el Ejecutivo Federal. ¿Sale? O el Ejecutivo Estatal, dependiendo de quién sea. ¿Cómo hace esto? Bueno, en el ámbito de sus funciones, recordemos que los presidentes tienen una cosita que se llama la facultad para, perdón, la facultad para expedir reglamentos. Que los reglamentos son la aplicación administrativa de una ley. Entonces, ¿cómo yo, presidente de la República, voy a apoyar a la debida aplicación de una ley si no sé qué dice? Si no le entiendo qué dice. Entonces ahí es donde viene toda esta parte precisamente. De el por qué el Ejecutivo la tiene que hacer. Otra característica de este tipo de interpretación administrativa es que el órgano que la lleva a cabo es una Secretaría de Estado. O sea, no es el presidente. O sea, el presidente no agarra, se sienta, se pone a leer lo que quiere leer de la Constitución, ¿sí? Y a partir de ahí ya hace sus maniobras. O sea, no. Quien se encarga de interpretar la norma constitucional es precisamente la Secretaría correspondiente al área que se va a llevar a cabo. Por ejemplo, si es una materia tributaria, va a ser el secretario de Hacienda. Si es una materia relacionada con migrantes, Secretaría de Relaciones Exteriores. Si es una cuestión relacionada precisamente ¿qué les gusta? No sé. Con la salud, debe ser la Secretaría de Salud, ¿sale? Entonces, el presidente se encuentra apoyado, ¿sí?, por estos órganos que le van a dar a conocer lo que ellos entienden por la interpretación o aplicación de la norma. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿No? Bueno. Ya. Perdón, chicos. Está un poquito agripadón. Como que me quiere agarrar. Pero no me va a dejar que me agarre. Si me agarra, ya me agarró, ya no me dejó ir. No, no es cierto. Entonces, pasamos a la interpretación judicial, ¿no? En este caso, en el caso de nosotros, la interpretación judicial ya la habíamos platicado precisamente con los órganos que la llevan a cabo, ¿no? Ya habíamos dicho, comentó su compañero Brian, que la hace la Suprema Corte, ¿sí? Obviamente no depende totalmente del sistema. ¿Por qué? Porque si el mismo sistema puede cambiar el sentido de la norma constitucional, ¿no? A lo mejor la Suprema Corte la detecta de una manera, pero el clamar de la gente dice que la ley debe de ser de otra manera. ¿Sale? Entonces, para compaginar eso, por ejemplo, lo que entiende la población con lo que entienden las autoridades, pues se evita y se permite que la Suprema Corte sea la que interprete la Constitución, ¿sí? Como ya les había comentado, la Suprema lo único que hace es interpretarla y decirle al periódico oficial de la Federación que publique el resultado de su interpretación, ¿sale? La interpretación doctrinal ya también la habíamos visto, precisamente, que es la que hacen los teóricos en relación a diferentes zonas, ¿sale? En el caso, por ejemplo, de la interpretación doctrinal, tenemos aquí que tener en cuenta que no todos los teóricos o no todos los expertos en derecho
están calificados para interpretar la Constitución. ¿Sale? En la mayoría de las ocasiones, para una interpretación doctrinal, ¿sí?, se parte de la esencia básica de la Constitución. ¿A qué me refiero cuando partimos de la esencia básica? Lo que buscan los teóricos primero es saber cuál fue la intención del legislador para crear la Constitución. Basado en ello, lo que hacen después de saber o de entender, que a veces no lo saben, cuál fue la finalidad del legislador, entonces ahora sí, empiezan a crear diferentes formas de entender a la Constitución. ¿Sí? ¿Y por qué digo entender en lugar de diamante cortado, como se diga? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Sí? Porque precisamente, como les conté yo, no todos los doctrinarios van a poder intervenir. ¿Sí? Para poder intervenir como un doctrinario interpretador de la Constitución, debes de tener una cierta trayectoria o un cierto conocimiento o prestigio internacional. ¿Sí? Por esa razón, se limita mucho las puertas de los estudiosos para entender a la Constitución. ¿Sale? Entonces, no nada más es el hecho de que uno diga, pues ya voy a agarrar la Constitución y voy a publicar mi interpretación, ¿no? Bueno, pues estaría bien como un ejercicio redactor, ¿no? Pero fuera de eso, no tendrá ninguna validez. ¿Vale? Muchas veces las interpretaciones doctrinales de las constituciones se encuentran plasmadas en libros, pero la otra mayoría también se encuentran plasmadas precisamente en conferencias o en eventos de carácter público. ¿Sale? Por último tenemos la interpretación popular. ¿No? ¿Quién me puede hablar de esta? ¿A qué le suena la interpretación popular? ¿Mm? ¿Quién me podrá hablar un poco de la interpretación popular? ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo, perdón? Jessica, ¿te escucho, hija? Profe, no sé si esté en lo correcto, pero podría ser cómo la sociedad ve las cosas, o sea, a eso se le puede llamar su interpretación. ¿Cómo ve las cosas? Ok, va, me gusta, le falta, pero es un buen inicio, Jessie. Brian, para el caso tuyo, ¿qué me puedes decir de la interpretación popular? Pues, retomando lo que decía Jessy, es como una sociedad ¿Mm? toma como acciones, por decirlo así, es decir, no sé, hay una nueva ley, cómo la sociedad se va adoptando o la va asociando, todo tiene que ver con la sociedad, o sea, cómo lo ven, cómo lo interpretan y cómo lo utilizan, tal vez. Ok, se parece un poco a lo que comentó tu compañera Jessica. Sí, fue Jessica. Me parece un poco lo que dice tu compañera Jessica, efectivamente, cómo lo ocupamos como sociedad, ¿no? Y agregamos precisamente el elemento. Ya vimos entonces que la interpretación popular parte de dos aspectos. Primero, cómo lo entiende la gente, cómo percibe el mandato constitucional. Y segundo, de ese mandato constitucional, cómo lo aplica a su día a día, ¿no? O sea, cómo lo hace. Entonces, yo les podría decir, a ver, el derecho a la información, ¿no? Con el sexto, de nuevo, que no fue el artículo que quedó. Yo les diría entonces, con base en el artículo sexto, yo tengo derecho a acceder a toda la información de carácter gubernamental, ¿no? Por ende, si yo le pido a la Secretaría de la Defensa Nacional informes de todas las bases militares, me lo debe de proporcionar, ¿cierto?
en sentido estricto sería cierto, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final del día, perdón, la interpretación de la gente, ¿sí?, no siempre está ajustada a lo preceptuado por la propia Constitución. ¿Por qué? Pues debemos de tener en cuenta algo. Si hablamos de una interpretación popular, perdón, si hablamos de una interpretación popular, de la interpretación que tiene la gente, sí, obviamente, sin ánimo de ofender a alguien o algún grupo social en particular, ¿sí?, no todos tienen la misma capacidad de comprensión del texto constitucional. Y ese es el primer factor que dificulta la interpretación popular. ¿Por qué? Porque precisamente una persona que lee, una persona que tiene cierto grado académico, una persona que, que tiene ya, vamos a poner el rango más básico, que tiene una licenciatura, ¿sí?, ya tiene en su haber, ¿sí?, conocimientos básicos de una ciencia. Y eso le hace o le ayuda precisamente a poder captar, comprender un poco mejor lo que dice el texto constitucional, que si la intenta interpretar, ¿sí?, una persona que se dedica a una cosa distinta, a algún oficio, tales como carnicero, carpintero, barrendero, ¿sí?, aquellas artes u oficios que no requieren o que no están regulados por la Secretaría de Educación Pública, o que se les expide un documento con validez, ¿sale? O sea, no va a ser igual, ¿sí? Ese es uno de los principales problemas de la interpretación popular, ¿sí? Esa desigualdad educativa, pues, es una barrera para que la sociedad pueda entender de manera correcta lo que dice su propia Constitución, ¿sale? Ya por último, ¿sí?, tenemos la interpretación política. Ese tipo de interpretación es la que usan generalmente, ¿sí?, los grupos partidistas. ¿A qué me refiero con qué es la que hacen los grupos partidistas? Voy a quitar el matiz negativo a la situación y voy a dejarlo lo más claro posible o lo más transparente posible. Bueno, cuando los que están en el poder, ¿sí?, empiezan a leer el texto constitucional, ¿sí?, o buscan aplicar el texto constitucional tal cual dice, ¿sí?, ya en ese momento hay una interpretación de carácter político. ¿Por qué? Porque es el poder quien está realizando esa interpretación. También otro factor que afecta mucho a la interpretación política es en lo relativo a la renovación de poderes, ¿no?, donde siempre le encuentran, por ejemplo, algún fallo. Y esos fallos son costosos. ¿Por qué? Imagínense que diga la Constitución, ¿no?, todo varón debe ingresar al ejército, ¿no? Bueno, dice todo varón, pero varón ¿en qué sentido? ¿Sí? ¿Quién se va a encargar de resolver esa situación? Pues los que están en el poder, la política. Y te van a decir, bueno, varón con estas características. ¿Sale? Entonces, la interpretación política siempre va a ser realizada precisamente por los grupos que se encuentran en el poder.
¿Que se va a verse afectada por diferentes circunstancias? Sí. Tales como los intereses particulares y que muchas ocasiones, cuando los grupos poderosos intentan obtener más poder, pues lo que hacen es pasar a perjudicar al ciudadano, porque ellos ya deben ciertas cosas, ¿eh? Por eso este tipo de interpretación es la que ya no debería existir, la interpretación política, porque nunca, por lo menos en México, responde a tu necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Te dice la Constitución, les voy a poner un ejemplo de interpretación política. Te dice la Constitución que tú tienes derecho a que te proteja, ¿sí? Tienes derecho a la seguridad. Bueno, la zona donde vives es una zona conflictiva, donde hay mucho robo. Para defenderte, o para protegerte del robo, tú precisamente contratas un sistema de seguridad, ¿sí? O contratas unos policías. ¿La Constitución permite ese tipo de situaciones? Sí, totalmente lo permite. ¿Por qué? Porque al final del día la Constitución dice, bueno, es una empresa o es un X, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si desde el punto de vista, desde un político, con el aspecto de seguridad, te va a decir el político, ¿por qué tienes tú un sistema, un sistema de alarmas cuando yo ya te di policías? Pues sí, pero los policías no van a estar todo el tiempo en mi casa, ¿sí? Entonces llegan, por ejemplo, los policías y te quitan tu sistema de seguridad, ¿no? Esa es una interpretación política. Dice, ¿por qué? Si yo ya te lo estoy proporcionando. Ahora, otro ejemplo. Tú quieres proteger más tu casa. Y el gobierno te dice, bueno, la Constitución dice que efectivamente tienes derecho a la protección de tus bienes. ¿Cómo voy a proteger yo, político, tus bienes? Pues voy a ampliar precisamente el aparato policíaco. Así es, efectivamente va a aumentar el aparato policíaco, pero ¿en qué sentido? En que a lo mejor te va a comprar cámaras que le son de un proveedor que es amigo suyo, que se les va a dar más altas para poderse robar dinero, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso sucede con la interpretación política, ¿sí? Es una cuestión que dice, bueno, yo te tengo la obligación de darte, yo lo voy a hacer como yo quiera, de la forma en que a mí me parezca, para que se pueda cumplir con lo que dice la propia Constitución. ¿Sale? Perdón, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Tienen dudas? No, profe. ¿Sí queda claro todo? Chicos, espérenme, déjenme leer el mensajito. Sí. Ay, sí, sería efectivo. Efectivamente, ese es el problema de las interpretaciones, ¿no? O sea, y más de la política, que es una de las peores interpretaciones que podemos aplicar, ¿no? Las peores del mundo. Pero bueno, así hay otras que nos benefician muchísimo. Pero hay otras que se ven manchadas y opacadas precisamente por, ¿cómo decirlo? Por los grupos de poder. Y no necesariamente hablo en la interpretación política. Por ejemplo, en la interpretación judicial, caso a la Suprema Corte, también se puede ver manchada. ¿De qué manera? Pues de la manera de que la Suprema Corte pues, es una marioneta del legislativo, ¿sí? Entonces, la interpretación judicial ya desde ahí pasa a ser una mera interpretación política. ¿Sale? Entonces, tenemos ahí un problema muy serio.
¿Sale? Para ustedes, jóvenes, niños, chamaquillos, chiquillos, hermosos, feos, ¿sí? Latosos, guerrosos, que no, que ustedes piensen, bueno, ¿por qué el maestro dijo que la Suprema Corte es una marioneta del legislativo? Lean precisamente cuál es el mecanismo de elección de un ministro de la Suprema Corte. Y entenderán por qué es una marioneta del legislativo. ¿Sale? Entonces, desde ahí, por ejemplo, ya tenemos una circunstancia. Otra circunstancia. En México hay muy poca interpretación doctrinal de la Constitución. ¿Sale? Muy poca. O sea, constitucionalmente casi nosotros no interpretamos la Constitución como docente. A no ser que como docente seas extremadamente así muy brillante, así de que tengas títulos en ¿qué será? En Oxford, en Harvard, en la Complutense de Madrid. Solamente en esos aspectos te permiten tocar la Constitución, pero si eres docente normal, un doctrinario normal, común y corriente, sí, pues te van a decir, pues gracias por participar, pero usted no está ni siquiera calificado, ¿no? Entonces ahí tenemos otra circunstancia que también nos afecta, esa desventaja, ¿no? De que, pues, si tú quieres progresar, pues necesitas dinero, o sea, mucho dinero para poderte pagar. Por ejemplo, aún en línea, un diplomado ya tan siquiera un diplomado en lo más cercano, ¿no? Que vendría siendo Estados Unidos. Ya ni se diga, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos. Profe, y así entonces se va interpretando en toda la Constitución por fracciones y ¿qué más? Sí, Artículos. sí, lo puedes interpretar como tú quieras. Puedes hacerla en partes, puedes hacerla de manera global, como tú quieras interpretarla. No hay orden, o sea, no hay especificación. De hecho, incluso ustedes pueden checar en la página de la Suprema Corte, en el Semanario Judicial de la Federación, así le ponen, Semanario Judicial de la Federación. En esa página ustedes pueden encontrar interpretación por base en artículos, con base en las palabras, ¿sí? Con base en el mecanismo de creación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay veces en que le ponen, por ejemplo, en el buscador 105 constitucional y les arroja todas las interpretaciones del 105. O le ponen cuarto constitucional y le sale todas las interpretaciones del cuarto constitucional. Y ahí mismo ya a lo mejor hay otras que te dicen, por ejemplo, protección al archivo clínico, ¿no? El archivo clínico, pues es el expediente que tiene de nosotros el IMSS o las instituciones de salud. Y ahí, por ejemplo, hay dos derechos, que es el derecho al archivo clínico, o sea, al derecho a la salud, concatenado totalmente con el derecho de acceso a la información personal. Sí, está ¿Vale? bien, gracias. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra duda? No, yo ya no, profe. ¿No? Perfecto. Bueno, si ya no hay más dudas, chicos, entonces de mi parte sería todo. Nos estaríamos viendo el lunes de la semana que viene con el tema número... ¿cuál fue? El 4. El tema 5. No es cierto. Bueno, con el tema que sí. ¿Va? Muy bien, chicos, cuídense, pórtense mal, no den mucha guerra. ¿Sale? Recuerden salir bien tapaditos. Bien, bien abrigaditos para que no los agarre
el cobicho. ¿Sí? Y así también ustedes pueden seguir en clase, ¿sale? Cuídense, pórtense mal. Nos vemos el lunes. Sí, gracias, profe, nos vemos. Bye. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.